Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos admitiendo aquí a la gente. Qué bueno que son puntuales. Hola, muchas gracias por su puntualidad. Oigan, qué bueno. Ya está William, Stephanie, Rebeca, Lorena, Kimberly, eh, Dairi, Karina. Vamos a dar un minuto nada más y seguimos. Ustedes ahí vayan admitiendo conforme vayan viniendo, porque si no, no podemos terminar. Perdón, en 10 segundos empezamos. Solo permíteme un segundito, voy a revisar cómo está mi señal hoy. Disculpen. Bueno, ya tenemos 11 participantes. Yo creo que ya podemos empezar. Bueno, vean, aquí fue creo que donde nos quedamos, ¿verdad? La glucosa pues va a generar en el ciclo corto, va a generar 2 ATPs. Que se llama, el proceso se llama glicólisis, donde se forman los 2 ATPs. Estos se forman para los dos sistemas, el aeróbico y el anaeróbico. El aeróbico con oxígeno va a generar 38 ATPs, que es lo que tienen ahí. Y el anaeróbico, pues nada más produce lo de la glicólisis. Todo lo demás es rotación de productos para volver a tener nuevamente, generar nuevamente el ácido, perdón, generar estos 2 ATPs que son tan necesarios para las células, pues para el trabajo que uno está haciendo. Generalmente los deportistas pues, que están haciendo un deporte extremo, generalmente se vienen para acá, luego de agotar este sistema, el sistema aeróbico, ¿verdad? Se agota, entonces está totalmente copado. Y entonces entra este sistema de acá, que es el anaeróbico, generando solo 2 ATPs por molécula de glucosa. Y al final, pues, realmente genera una gran cantidad de energía porque es un ciclo más corto. ¿Ya? Pero siempre está coadyuvando en la energía que necesita el cuerpo. Acá, pues, simplemente les está mostrando, ¿verdad? Dice compuesto de 3 carbonos, que es el piruvato, ¿verdad? Aquí está entrando realmente dentro de la mitocondria. Está liberando el CO2, está rompiendo moléculas, liberando energía de NAD más a NADH. Miren, aquí está guardando la energía que está siendo liberada de esa molécula, de ese tricarbono, digámosle así. Pero veámoslo a grosso modo, ¿verdad? Aquí también se está rompiendo más esa molécula de fragmento de la molécula de glucosa y se está liberando más CO2 y el tercero acá, miren.
O sea que entró una molécula de 3 carbonos y aquí se liberó el primero, se libera el segundo y se libera el tercero. Todos estos pues van a ser nuevamente reutilizados, ¿verdad? Durante la fotosíntesis. O sea, este es el alimento de la fotosíntesis. Miren, la base para formar la molécula de glucosa, como lo vimos antes. Y al final, pues vea, está generando NADH, que son moléculas de alta energía, igual que el ATP. Y aquí, miren, está formando nuevamente otro montón de ATPs, FADH2 y NADH, ¿verdad? Aquí dice simplificación del ciclo de Krebs que ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos del ciclo de Kelvin? Es la fase oscura de la fase oscura de la fotosíntesis. Pues aquí en la mitocondria, que les decía que son muy similares y tienden a confundirse. Permítanme, déjenme admitir acá. Este es el ciclo de Krebs que ocurre en la mitocondria, ¿ya? Y les decía que lo importante es que se recuerden que entra la glucosa a la célula y en el citoplasma se generan los primeros 2 ATPs porque la molécula de glucosa se rompe en 2 piruvatos. O sea, hay moléculas intermedias, eso es biología 3, pero esos son los que van a entrar adentro de la mitocondria, y en la mitocondria pues ya van a ser degradados. Les mostré antes acá en los 3, cómo se va liberando los carbonos de la molécula de la molécula, la triosa, digamos, que quedó de la molécula de glucosa. Esto realmente es de entender, ¿verdad? Es generación de moléculas de alta energía, ¿verdad? Es lo que está haciendo recuerden, la mitocondria es producción de moléculas de alta energía, principalmente ATP. Va a producir NADH y FADH2, NADH también, ¿verdad? Además del ATP. Entonces, todo lo que se está produciendo aquí es rompiendo esos enlaces carbono-carbono de la molécula de glucosa para, primero en el citoplasma se parte en 2 y se liberan los 2 ATPs. Y luego se generan aquí otro montón más, ¿verdad? Conforme se va degradando la molécula de la triosa que quedó de la glucosa. Esto fue lo que vimos en el video al principio del día, miren, de la reunión. Es el plegamiento que tiene. Este es para que tenga, aquí es donde se llevan a cabo la cadena de electrones, transferencia de electrones en la membrana. Hay de 2 tipos, ¿verdad? Eso en detalle lo van a ver en biología 3, digo yo. Entonces no muy me voy a meter a eso porque sí, no tenemos el tiempo realmente para ver detalles. Pero lo que les digo es, en más detalle, vean cómo el ADP agarra la energía y la atrapa aquí en el ATP. Y es lo mismo acá. Y lo que va a suceder ahí es que este ATP es lo que utiliza la célula y va a estar disponible para todas las actividades metabólicas que tenga que hacer. Ahorita yo que estoy hablando un montón, por ejemplo, estoy utilizando un montón de glucosa. Y están las mitocondrias haciendo precisamente esto para liberar el ATP, para que yo pueda mover la boca, por ejemplo, y hablar con ustedes, ¿verdad? Entonces, esta es una simplificación de la cadena respiratoria de transporte de electrones, ¿verdad? O sea, que el transporte de electrones en sí se lleva a cabo tanto en la mitocondria como en el cloroplasto durante la fotosíntesis. Bien. Entonces, aquí nuevamente en estos slides, como les insisten, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? La respiración, tenemos tipos de respiración, ¿verdad? La con oxígeno y la sin oxígeno. Si es con oxígeno, ¿verdad? Las 2 fases, la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿verdad? La glucólisis se lleva a cabo, que es esta misma de acá, se lleva a cabo en el citoplasma de la célula, antes de entrar a la mitocondria. Y el ciclo de Krebs se lleva en las membranas de la mitocondria, ¿verdad? Principalmente el transporte de electrones y generación de ATP, NADH y FADH2.
En la anaeróbica sin oxígeno tenemos la producción de la glucólisis, pues ya lo hablamos, ¿verdad? Pero la fermentación a partir del ácido pirúvico se sintetizan distintos productos. Realmente aquí, producto final 32 ATPs, en la cadena respiratoria, al final, en la respiración aeróbica, 38 ATPs como producto neto. O sea, es tremendo. Pero aquí, como es tan corto, también genera otro montón. Entonces, no crean que aquí solo están hablando por molécula de glucosa, que es lo que sucede. Pero ni modo, este va a utilizar más moléculas de glucosa, pero va a estar generando ATPs. Pocos, pero ahí van. ¿Cómo se reproducen las células? Existen diferencias en la reproducción de las células y qué es el ciclo celular. Miren, esta fase es bien bonita, realmente es lo que sucede en todas las células eucarióticas. Este es un ciclo celular bastante complejo y conlleva lo que es la interfase, que es la unión de estas tres fases, ¿verdad? La fase G1, la fase S y la fase G2. A esas tres se les llama interfase. ¿Verdad? Es importante que se aprendan a este circulito, que lo hagan en su cuaderno, que lo recuerden cómo es, qué fases lleva, ¿verdad? Y yo lo que voy a hacer es explicarles qué es lo que sucede en la célula a partir de este punto. Vean, la célula entra al ciclo de vida acá, al inicio aquí del G1, y empieza a moverse y a hacer su trabajo. El ejemplo que me gusta dar es el de una célula epitelial, que es aquí de la piel, ¿verdad? Y entonces está haciendo su trabajo, lo que tiene que hacer. Cuando la célula se vuelve demasiado grande, entonces las comunicaciones y la transferencia de material se vuelve muy complejo, muy tardado, es problemático. Entonces la célula encuentra el momento en que tiene que dividirse. Lo primero que hace es duplicar el ADN, su cromatina, la empieza a duplicar. Y entonces entra lo que se conoce como fase S, ¿verdad? La cromatina empieza a duplicarse y cada uno de las hebras de cromatina, de los 23 pares en el humano, por ejemplo, empiezan a duplicarse. Cada par, cada uno del par. Entonces tenemos 46 cromosomas que se van a duplicar en total, formando un total en el ser humano de 92 cromosomas al final de la clase S, ¿verdad? De hecho, son cromatinas todavía. Aquí, por didáctica, los textos le ponen cromosoma y aquí, pues, esto no es cierto, ¿verdad? El ADN no está como cromosoma todavía, ni aquí tampoco. Aquí todo el tiempo está como cromatina, pero para cuestión visual, me imagino, ¿verdad? Lo hacen porque no creo que la persona que está haciendo esto no supiera, ¿verdad? Creo que lo hacen nada más como una cuestión visual para visualizar y mostrar a los alumnos que los cromosomas se duplicaron, se hicieron 2. Tal vez debiera haber otra manera de hacerlo, digo yo. Pero esto como que tiende a confundir, ¿verdad? Porque la célula aquí continúa haciendo todo su trabajo, miren, hasta que llega acá. Empieza a condensarse. Acuérdense que la cromatina se condensa y lo condensado se llama cromosoma. Y entonces se entra aquí a la fase de profase. Acá. La fase de profase ahí arranca y empieza a condensarse y empieza lo que se conoce como la división del núcleo. Y a esa división del núcleo le llaman mitosis y tiene 4 fases. La profase, la metafase, la anafase y la telofase, tal como están ahí. Algunos autores pues lo que hacen es, déjenme ver si encuentro mi lápiz aquí, no lo tengo a la mano, permítame. Vamos a admitir aquí a Navit, se nos había ido. Bueno, les decía entonces que lo que tenemos acá pues es otra división realmente.
Y lo que lo separan acá es la citoquinesis, aparte de lo que es la división del núcleo. Porque una cosa es cómo los cromosomas se separan y se forma un nuevo núcleo, y luego es la citoquinesis, que es la división ya de la célula con la mitad de los organelos de cada lado. Entonces, el ciclo celular, realmente les decía, pues empieza con el G1 o GAP1, como le llaman, como del nombre original, y es el crecimiento y función celular normal. De nuevo les digo, son errores que cometen los artistas o los que hicieron el libro, o tal vez maneras didácticas creen ellos, pero esto no está así. Está como cromatina abierta y la célula está haciendo todo lo que tiene que hacer. Este punto de acá, miren, es el inicio de la duplicación de la cromatina. Hasta acá. Se termina de duplicar y sigue acá con la vida de la célula por el G2. Y algunos de los organelos empiezan a duplicar también acá para tener bastantes, suficientes para cada lado, ¿verdad? Pero acá, les decía, empieza entonces la división del núcleo, cariocinesis o mitosis, y empieza con la profase. La profase, que no es más que empiezan los cromosomas a condensarse, empieza ¿cómo le llaman? El centrosoma. Son dos, se duplican, se forman dos centrosomas alrededor de los centriolos. Los centriolos se duplican y empiezan a migrar a los polos de la célula, ¿verdad? Vamos a usar el logo de la San Carlos como si fueran los polos de la célula. Y entonces, aquí empieza a generarse el uso acromático. Bueno, desde antes, pues, pero van hacia donde están los cromosomas, y los cromosomas durante la profase empiezan a migrar hacia el centro. Cuando ya están en el centro, termina la profase y empieza la metafase. Mitad, meta, ¿verdad? Y el uso acromático se fue y se pegó dentro del centrómero, que es el punto medio de cada uno de los cromosomas duplicados. Ahí hay una región que se llama kinetocoro. Es una proteína que está asociada y sirve para que se pegue ahí la fibra del uso acromático, porque después va a venir en la anafase, que es la tercera fase que ven ahí, y lo va a jalar. Va a jalar cada una de las cromátides hermanas y las va a separar. Luego la telofase, pues ya están en los polos, ya los cromosomas como tales. Se empiezan a desintegrar, pero también se forma la membrana nuclear. Y el nucleolo empieza a reaparecer, ¿verdad? Que se había desaparecido. Y entonces termina lo que es la telofase y empieza la citoquinesis en esta parte de acá. Ese es, a grosso modo, lo que es el ciclo celular. Déjeme darle algunos detalles de cómo es todo esto. Mira, aquí tienen un cromosoma. Aquí están mostrando uno de los 4 cromosomas que tiene la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Esta mosca de la fruta la hemos utilizado en el laboratorio de STEM. Hemos hecho cruces de este tipo de fenotipos para que los estudiantes puedan observar los cruces genéticos cuando se cruza una cepa con otra y qué es lo que sucede pues entre ellos, ¿verdad? Acá lo que estamos mostrando es uno de los 4, les digo. Tenemos acá, miren, realmente aquí está mostrando un cromosoma único, ¿verdad? Uno de los 4. Y lo interesante acá es que tenemos 2 cosas: condición primitiva, o sea, la más antigua, y la nueva, que es mutante. Cuando hay una mutación es un cambio en la secuencia del ADN. O sea, esa secuencia de nucleótidos de adenina, timina, citosina, guanina, se cambia. Y entonces produce un efecto fenotípico. El problema fue genético. Ahora es fenotípico cuando se expresa. Pues se está expresando. El color de antes era, bueno, no era color, era aristas largas. Las aristas son partes. La antena de un insecto tiene 3 partes: la base, la parte media, ¿verdad? Y una tercera parte mucho más chiquita, tercer nódulo. De ahí sale una parte plumosa más larga, que es esta que tienen acá, mostrando acá.
Esto se llama arista. Y esta es una arista larga y la mutante es una arista corta. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hubo un cambio acá que se tradujo en una expresión física diferente. Pues acá en este sector del cromosoma también tenemos un gen que establece cómo son las alas. Y el normal eran alas largas, pero aquí hubo una mutación en algunos de ellos, en este gen, y ahora tiene alas regordetas, ¿verdad? O sea, diferentes. Lo mismo en este sector del cromosoma hubo otra mutación y de cuerpo gris pasó a cuerpo oscuro o negro. ¿Ya? Este de acá, en esta parte de acá del cromosoma hay otro gen que daba los ojos rojos. La mutación ahora produce ojos púrpura, ¿verdad? Y pues acá pues habían alas rectas y aquí son alas recurvadas y en este de acá habían ojos rojos y ahora pues tenemos por esta mutación eh, eh, moscas de la fruta con ojos café. Les repito, en el laboratorio de FPEM hemos obtenido las cepas, ¿verdad? Para hacerlo yo lo he hecho en la clase de didáctica de la zoología, pero ahora lo hacen en genética, ¿verdad? Entonces yo dejé de hacerlo ahí porque lo están utilizando ahora en la clase de genética, entonces para no interferir y repetir cosas. Este es un cariotipo. Esto es un mapa cromosómico que les está mostrando los 23 cromosomas de un ser humano. Cada uno de ellos, miren, uno es dado por mamá y el otro es dado por papá. Tenemos el esperma y tenemos el huevo. Viene la reproducción sexual y viene la fecundación. Se juntan los dos y se une el esperma y el óvulo. Cada uno trae la mitad de los cromosomas. Y al fusionarse, ¿verdad? Entonces, cuando se fusionan, pues entonces lo que tenemos es dos cromosomas con los mismos genes presentes en cada célula del cuerpo, ¿verdad? Igual, este es el cromosoma 2, miren, se supone que esos son idénticos, ¿verdad? Tienen diferente forma porque no son, miren, tienen los mismos genes cada uno, estos dos, pero no son totalmente idénticos, no son, la palabra idéntica no es. Son muy similares, tienen los mismos genes, idénticos en el tipo de gen. Pero en la secuenciación hay cambios, porque uno es la secuencia de papá y el otro es la secuencia del lineaje de mamá, ¿verdad? Y entonces cada uno trae sus propias modificaciones, que eso da la variabilidad a todos nosotros, ¿verdad? Por eso nadie se parece más. Es idéntica a mamá o idéntico a papá. Hay muchos cambios, muchas diferencias. Entonces, uno lo dio mamá y uno lo dio papá. Este es el cromosoma 4. Este es el cromosoma 5. Cada cromosoma tiene diferentes genes. Genes para una cosa u otra, ¿verdad? Si aquí, por ejemplo, está por decir algo, miren, me la voy a inventar para movernos rápido. Aquí está el pico de gallo, este que le llaman de aquí. Entonces, este de acá, pues tienen aquí las orejas pegadas o separadas, ¿verdad? Puede ser que en entre todos los que tiene, porque tienen un montón, ¿verdad? Este de acá, pues va a tener la lengua bífida, ¿verdad? O qué sé yo. Entonces, cada uno lo tiene diferente. Ahora, veamos acá. Estos de acá son el 23º cromosoma y se llaman el cromosoma sexual. Aquí tenemos el X y aquí tenemos el Y. Por lo tanto, el dueño de esta célula que tenía este núcleo era un hombre, ¿verdad? XY. Este tiene como 1100 genes y este tiene como 80. Esos 80 genes le dan las características al hombre, sus características de masculinidad. Dicen que aquí está el gen de la inteligencia, en el X. En eso pues estamos un poco en desventaja porque las mujeres tienen doble y nosotros solo tenemos uno. ¿Se dan cuenta? Y chiquito. No, pero ahí está, hay 80 genes, pero importante, ¿verdad? El sentido común está en el Y y nosotros tenemos el Y. Entonces, en ese sentido, esa fue una broma hoy. Miren, aquí están pues las etapas de la mitosis, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos lo que son la división del nuclear, la división del núcleo. En este caso pues tenemos una interfase tardía. ¿Se recuerdan que les mostré que el final de la G2, ¿verdad? Es todavía interfase, hasta ahí llega la interfase,
¿verdad? G1, S, G2 es interfase. Al final, dice, todavía tenemos aquí, mire, y aquí sí lo pusieron bien, cromatina, ¿verdad? Porque toda la G está trabajando la célula como tiene que ser, ¿verdad? Hasta que entra la fase de la mitosis, que entonces ya es división del núcleo, ya se tienen que acortar las cromatinas para formar cromosomas, porque tienen que empaquetarse para llevar, ¿verdad? Como llevar sus valijas, ¿verdad? Que son todos sus genes a donde tienen que ir. La membrana nuclear, perdón, todavía está formada, ¿se dan cuenta? Ahora, lo que sí al final en la interfase tardía ya se duplicaron los centriolos y alrededor están los centrosomas. Son regiones. Y estos van a viajar a un polo y estos al otro. Y aquí ya empieza la formación del uso acromático, que son microfibrillas de proteína, que van a viajar para acoplarse en los futuros cromosomas, ¿verdad? Ya cuando estén condensados estos, para amarrarse ahí al kinetocoro del centrómero. Aquí estamos en la profase muy temprana. Miren, cromosomas ya se están condensando. O sea que aquí ya está más verídica la cosa y el uso pues ya se está formando mucho mejor. Miren, aquí ya tenemos la profase tardía. Ya están amarrados los cromosomas. Este de aquí, miren, duplicó y formó este. Pues estos dos se llaman cromátides hermanas. Ahora, este de acá y este de acá tienen los mismos genes, por eso tienen el mismo color. Uno le dio mamá y el otro papá. Pues aquí también tenemos cromátides hermanas, ¿verdad? Son las dos idénticas, copias idénticas. Pero con este amarillo, los dos amarillos, se conocen como cromosomas homólogos. Porque tienen los mismos genes, pero con pequeñas diferencias, ¿verdad? Porque vienen de uno de diferente padre con sus modificaciones durante la historia de esa familia. Ya cuando los cromosomas se alinean aquí en el ecuador de la célula, esta ya es la metafase, ¿verdad? Aquí hay un punto de chequeo importante que les sirve a las células para decidir si continúa con la división o no. Eso se me pasó decirles, puntos de control. Aquí se chequea de que cada una de las microfibras esté amarrada a los lados del kinetocoro que tienen que amarrarse para que las cromátides hermanas se puedan separar una para acá y la otra para acá. Y se forme un núcleo aquí y otro núcleo aquí completo. Este es un punto de chequeo. Pero les voy a decir cuáles son los otros. El primero es al final de la G1, al mero final antes de entrar al S. Comprueba que el ADN esté correcto. Luego hay otro antes de comenzar la profase, al final de entre la interfase tardía, o sea, el G2 tardío y la profase. En ese punto de ahí, chequea de que todos los cromosomas estén correctamente duplicados. Y el tercero es aquí en la metafase, que chequea de que el uso cromático esté perfectamente unido. Son 3 puntos que cuando no están, cuando son sobrepasados, crea células sin función, porque van células que llevan tripletes, cuatripletes, llevan unos relajos ahí que se hacen, porque la célula no tiene ningún control de cómo está el ADN. Si, por ejemplo, aquí ya se chequeó esto, generan los tumores, que son células amorfas o aglomeraciones de células sin ninguna función, ¿verdad? Y entonces empiezan ya a bloquear lo que es la función de los órganos internos, se vuelven metastásicos, que le llaman, o sea, se riegan por todos los órganos y entonces ya crean problemas serios de cáncer, ¿verdad? Entonces, en este punto en la metafase, que es cuando están aquí cabalmente alineados, antes de que se separen las cromátides hermanas, entonces hay punto de chequeo, es el tercer punto de chequeo. Aquí pues tenemos ya la anafase. Si se dan cuenta, ya cada cromátide hermana se separó del centrómero, ¿verdad? Y aquí siguen amarrados los kinetocoros con el uso cromático y vienen para acá, miren, para al final formar otro nuevo núcleo. Entonces aquí es la anafase en esta situación. Y cuando se volvió a formar nuevamente el núcleo en los polos de la célula,
nuevas células. Entonces tenemos ya la telofase. ¿Ven? Son las partes que se tienen que aprender. Y luego, pues al final, la citoquinesis, que ya no es parte de la mitosis, es considerada otra de las fases, que es la separación del núcleo para formar las dos células idénticas al original. El producto de la mitosis es formar dos células idénticas a la célula original. Aquí tenemos otro tipo de división, ¿verdad? Es la meiosis. La meiosis es una división celular que únicamente ocurre en las células reproductoras. ¿Por qué? Porque es una condición reductora. Va a reducir el número de cromosomas en la mitad. ¿Por qué? Porque en la reproducción sexual, cada uno de los núcleos, el espermatozoide y el óvulo, va a traer cromosomas, sus cromosomas de la familia, del linaje del papá y de la mamá, y los van a unir. Entonces, esto hace que necesite dividir. Si no sucediera esa reducción, ¿ya? Entonces tendríamos un montón de cromosomas, cada célula explotaría. No cabrían en el núcleo, no cabrían en la célula. Pues después de toda la evolución que hemos tenido. O sea que es sabia la naturaleza, cómo se hacen las cosas. Lo bonito de este nuevo proceso, la meiosis, a diferencia de la mitosis, es que tiene dos fases, ¿ya? Con los mismos nombres de la mitosis, si se dan cuenta, se repiten. O sea que no hay que aprenderse los nombres. Solo que en la fase 1 va a tener, en la meiosis 1 va a tener el numeral 1 cada una de las fases para saber a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, la meiosis es un proceso reductor que solo se lleva en las células reproductoras, ¿verdad? En los testículos y en los ovarios. Nada más. No tiene función. No habría por qué hacerlo en otro lado si no hay necesidad, ¿verdad? Y la naturaleza no hace cosas de así porque sí. Realmente esas cosas de así porque sí desaparecen en la siguiente generación, que no tienen ninguna adaptabilidad, ninguna función positiva para el ser. ¿Cuál es el producto final de la meiosis? Pues son 4 gametos, ¿verdad? Que tiene la mitad del número de cromosomas que la célula original. La mitad. Se redujo en la mitad. Hay una mezcla ahí de cromosomas, digamos, de mamá y de papá. Este es algo que ocurre en la profase temprana de la meiosis 1 que se llama entrecruzamiento. Una porción, aquí tenemos, este de acá, pues está acá, miren, es un cromosoma que se duplicó en 2. Y este también. Pero veamos qué sucede acá. Se juntan, formación de tetra, se llama en la profase 1 temprana, y se intercambian porciones, miren. Y yo espero que visualicen esto. Al final de la meiosis van a haber 4 células, cada una con una porción de estas, miren. Y si lo analizan, cada una es ahora diferente. Porque hubo esto, miren. Se llama entrecruzamiento. Quiasma es el quiasmata. Realmente se escribe quiasmata. Es el punto donde ocurre este intercambio. Y algunos le llaman al intercambio. Aquí está, miren, quiasma le ponen acá. Quiasmata le ponemos en otros textos, ¿verdad? Pero eso es en la profase temprana 1. Entonces, importante, pues, quisiera recalcarles acá, lo importante que tenemos acá es que el producto final de la meiosis van a ser 4 gametos. Se llaman gametos porque no son iguales a las células generales del cuerpo. A las células del cuerpo se le llaman células somáticas. A las células sexuales, pues son células sexuales, pero van a producir un tipo de célula cuando están generando gametos, ¿verdad? Que se llaman gametos. Y tienen la mitad del número cromosómico que el resto de las células del cuerpo. Yo le voy a pedir tal vez a ustedes, ¿verdad? Que pues estudien esta parte de acá que es bastante importante. Irving, no sé si tenemos todavía otra clase con ellos o ya esta es la última. Porque, Esta es la... ¿perdón?
Esa es la última, la otra semana ya tienen exámenes finales. Ya tienen examen final, ¿verdad? Bueno, Sí, exacto. gracias, Irving, muy fino. Yo le voy a estar mandando a Irving los detalles de sus zonas porque tengo que pasar los trabajos que hicieron, se los tengo que pasar a la página, a la hoja de Excel que me mandó. Y entonces espero que hoy por la tarde pues ya las puedan tener y visualizar. El examen pues lo vamos a hacer en línea a la fecha y hora que nos van a decir. Hoy tuve una reunión con la cátedra y dice que van a tomar la decisión de esto y nos lo van a mandar por correo. Entonces yo le voy a estar mandando la información a Irving y va a ser una metodología muy similar a la que hemos utilizado para hacer las tareas. La idea de las tareas era realmente de que ustedes tuvieran las oportunidades de poder, pues de poder practicar realmente cómo es ese programa. No sé si tenemos todavía una tarea pendiente con ellos, Irving. No sé si les tengo que mandar todavía otra tarea. ¿Lo tiene usted en mente? Ellos hicieron 3 tareas. 3 tareas Entonces, hicieron. 3 tareas hicieron, ajá. Entonces sería de la cuarta nada más. Va. Entonces hoy les mando la cuarta dentro de un rato. Les mando la cuarta tarea para que levanten esa nota, oyen. Y además para que tengan una mejor visualización de esto. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre todo esto que hemos visto. Algo que quieran que les aclare, que tal vez no quedó muy claro. Acuérdense que tienen que presionar el micrófono para hablar. Licenciado, buenas tardes. Sí, ¿cómo no? Fíjese, yo solo quería preguntarle, no sé si nos podría compartir la presentación en el grupo de Scholarly para poder repasar toda la unidad. Mire, usted la tiene ahí grabada. Fíjese que ya la busqué, pero no me aparece. Tiene que tener ahí les decía al principio. Mire, busque en archivos. ¿Por qué no lo hace de una vez? ¿Está en la computadora o está en el teléfono? En el teléfono. Ay, hijo de la gran. Sí, en el teléfono no sé cómo decirle, pero en la computadora sí. Déjenme compartirles. Déjenme compartirles algo. Sí, Stephanie, dígame. Solo con una consulta. Fíjese que yo estoy dentro de la computadora, pero no, tampoco tengo el acceso. Miren, No me ahorita les voy aparece a la compartir la presentación. mía. Déjenme ver. Al final Solo va a decir que va a guardarlo. No le van a decir que no. Espérenme un segundito. Déjenme compartirles mi pantalla. Déjenme ver. Creo que es acá. solo con otra consulta. Y el segundo parcial, ¿cómo quedaría? Yo pienso que deberíamos de hacer solamente, bueno, les puedo poner otro parcial si quieren mejorar su nota, pero si les fue bien en el primero, les duplicaría el primero, Ah, bueno, a mí me parece bien. ¿verdad? Si alguien en particular, pues que le diga a Irving y le pasamos el segundo, pero yo creo que a la mayoría les fue bastante bien. Entonces, miren, déjenme mostrarles algo. Miren, ¿están viendo mi pantalla ahorita? Que tiene estas dos películas. Sí, licenciado. Va, miren pues. Voy a irme a donde están documentos. Fíjese que al primer dice documentos. ¿Se dan cuenta? Va, voy a presionar. Y aquí dice Zoom. Y entonces le dan doble clic a Zoom. ¿Verdad? Y le voy a poner la presentación que tuvimos a la 1, ¿verdad? ¿Qué hora es ahorita? Sí, a la 1. Vean, aquí voy a dar el doble clic. Miren, hasta abajo. Ahí está la fecha. Dice Biología 1, sábado. Le doy el doble clic y aquí. No, esta todavía es la que estamos hablando ahorita. Déjeme ver. Tac. Démosle una anterior. Aquí, Biología 1, sábado. Aquí está. Dice Zoom 0. Miren. Aquí donde dice Zoom 0. Le doy doble clic. Y miren, hace un rato estábamos platicando aquí. Se lo voy a adelantar. Déjenme ver dónde estaban ustedes entrando. Esta es la película que les mostré. Pero cuando estaban entrando, creo que habían unos compañeros ahí. Pero se dan cuenta, ahí está todo, miren. Aquí estoy adelantándolo, hacía pasos agigantados.